Muchas gracias. Bueno, lo primero, daros un poco de contexto. Bueno, yo soy Máximo Cuadros, soy el director de tecnología de Source. Llevo 4 años trabajando con Go y soy el coautor de una librería que implementa en gran parte toda la implementación de Git en Go. No hay muchas librerías como esta, está JGit, está libgit 2 y luego hay otras muy parciales, con lo cual es bastante único. Y bueno, también soy el organizador de GoMat, del User Group de Go en Madrid. ¿Qué hacemos en Source? Source nuestro objetivo es construir la primera inteligencia artificial que entiende el código y para ello lo que hacemos es analizar el open source. Estamos analizando más de 17 millones de repositorios públicos y todo esto lo hacemos pues, con nuestra librería de GoGit, con Go, por supuesto, y bueno, con técnicas de Deep Learning. Bueno, la agenda. He decidido basar la agenda en las instrucciones que nos da GitHub cuando creamos un nuevo repositorio. Pues nos ayuda a crear el primer commit inicial y en ese commit pues, nos da una serie de comandos que, bueno, que todo el mundo conocemos, pero quizá no conocemos cómo funciona por dentro, ¿no? Bueno, git init. En todos los comandos voy a explicar un poco, voy a poner un poco la descripción que nos daría el man para que veamos un poco, bueno, pues cómo de críptico puede ser. En el caso de git init, bueno, pues git init lo que hace es crear el directorio inicial, el .git que tenemos dentro, creando un repositorio vacío. Nos dice que crea una carpeta que se llama redheads y una carpeta que se llama redtags y también nos crea el head. Bueno, pues mucha gente estará familiarizada con ello y otra gente no. Pero creo que, bueno, que es interesante explicarlo. Las referencias. Bueno, Git funciona con referencias, todos los objetos que están almacenados en Git se le puede aplicar un puntero. Una referencia es básicamente una etiqueta que apunta a un objeto. El 99% de los casos es un commit, pero hay excepciones que se puede apuntar a cualquier tipo de objeto. De hecho, se puede hacer en Git, pero cuando lo subes a GitHub, pues por ejemplo, cuando dice branches, algunas no salen, otras sí, porque bueno, pues, no implementa toda la funcionalidad que tiene Git. Hay tres tipos diferentes de referencias. Están los heads, que es lo que llamamos nosotros al final en la práctica branches, que es un puntero montable a un commit. Bueno, pues red heads master. Tenemos los tags, que son punteros inmutables, que pues, son las tags que usamos para marcar, por ejemplo, una versión. Red tags versión 1.0. Y notas. Las notas es algo que no se usa mucho, pero es un elemento que se puede usar para añadir anotaciones a tu repositorio de Git. Son referencias y apuntan a un objeto y tienen un comentario. Es una cosa bastante rara, antigua, que no se usa, pero bueno, cualquiera que haga un tree del .git lo verá y creo que es interesante saberlo. Y luego tenemos los remotes. Los remotes que salen en las ramas son las ramas remotas de un remote. Pueden ser de cualquier tipo, pueden ser heads, tags y notas, y por eso, bueno, pues he puesto 3 tipos y este cuarto que no es un tipo especial. Y como veis, ref, remotes, origin, master. Las referencias se almacenan en las carpetas que ha creado Git init, pues ref, heads, tags, remotes, nodes, y son un fichero que contiene el SHA-1, el SH1 del objeto al que apunta. Es un texto plano con ese contenido. Es muy sencillo. El head es una referencia, pero en este caso es una referencia de un tipo único, solo se usa para el head, que es una referencia simbólica. Las referencias simbólicas, en vez de apuntar a un hash de un objeto, apuntan a otra referencia. El que se crea, por ejemplo, con el git init, pues es una referencia que apunta a master por defecto. Hay veces en las que se puede poner que el head no sea simbólico, sino que apunte a un hash, y en ese caso es cuando tenemos un repositorio que dice detach mode. Que básicamente pues, no podemos continuar con él porque se ha asignado directamente un commit. Los objetos luego veremos más en detalle,
pero todo el contenido que se almacena en Git se almacena en objetos, y los objetos usan un identificador que es la suma del SSH1 de todo el contenido del objeto. Bueno, aquí vemos un poco el resultado de la carpeta creada por Git init. Pues vemos la carpeta, bueno, el fichero config que se ha creado, el head, la carpeta objects, que es donde irán los objetos en los siguientes pasos, la carpeta referencias con la carpeta heads y tags. Y el head apunta a ref master, o sea, a rama master, que esa rama master todavía no existe, pero está apuntando ahí. Bueno, git add readme, muy fácil, ¿no? El readme que teníamos antes. Pues eso, actualiza el índice con el contenido actual, el working tree para preparar el stage para el 7 commit. Bueno, yo lo leo, o cuando lo leí un momento, no sé qué es el índice, ni qué es el working tree, ni qué es el stage area. Entonces, bueno, pues esto a mí en su momento no me ha ayudado mucho a aclararme. Bueno, sabemos que tenemos el working tree al final pues es el directorio que usamos donde trabajamos, donde cambiamos ficheros, añadimos ficheros, los modificamos, y el staging area, que es, bueno, pues cuando hemos decidido que esos ficheros van a ir al próximo commit, los añadimos, como estamos haciendo ahora con el git add. El índice que se ha citado, ¿no? El índice es un fichero binario que almacena todos los objetos que están en el tree, en el working tree, almacena información del inode que tiene, o sea, el inode donde está asignado, los permisos que tiene, el nombre, etcétera. Y luego además también almacena información sobre el staging area. Por ejemplo, cuando ejecutamos un git status, lo que hace el comando git status es comparar el directorio de sistema actual con la información que teníamos en el fichero de índice. Bueno, como nota, decir que el formato binario del índice de Git es de los más refactorizados. Se ha cambiado muchas veces, está en la versión número 4 y bueno, ha sido bastante maltratado. Bueno, el primer objeto que podemos ya ver, el objeto blob. El objeto blob es el de los más sencillos. Lo que almacena es el contenido de un fichero, no almacena el nombre. El hash que se produce, o sea, el objeto contiene el contenido y el tamaño del contenido. Cualquier fichero que contiene el mismo contenido en cualquier repositorio va a tener el mismo hash. Independientemente del nombre, de la revisión, del repositorio, de cuándo se creó, solo importa el contenido. Entonces, cualquier fichero que tengamos en cualquier otro repositorio que tenga el texto almohadilla example va a tener el mismo hash. Bueno, el resultado del git add readme. Se ha creado el índice, antes no lo teníamos. Ese índice contiene información indicando que queremos añadir ese fichero en el próximo commit. Y además, bueno, pues el estado en qué node está, los permisos que le hemos dado a ese fichero, etcétera. Y ha creado el primer objeto que podemos ver, que está en la carpeta objects, que se almacena suelto. Esos ficheros, los primeros commits que se crean, los objetos que se crean sueltos. Y bueno, pues tenemos el blob con el contenido. Git commit, first commit. Bueno, lo que hace el git commit es, según el man, es almacenar el contenido del índice en un commit con un mensaje que le hemos dado, ¿no? El mensaje que hemos dicho de first commit. Bueno, para eso tenemos que empezar a ver qué es el tree. Todas las carpetas que están todas las carpetas que tenemos en un repositorio se representan con un tree. Y el tree contiene tree entries. Cada tree entry representa un fichero. Es el que contiene el nombre del fichero, los permisos que tiene y un puntero al blob. Entonces, también puede tener un puntero a otro árbol. Si tiene un directorio, es otro árbol.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo un poco más complicado, en el que tenemos, bueno, pues la carpeta raíz que contiene un var txt y una carpeta foo, que está representada por el primer objeto, el primer árbol que tenemos a la izquierda, y luego que contiene var txt que apunta a un blob directamente y foo que apunta a otro tree. Y bueno, luego tenemos el árbol que representa la carpeta foo, que tiene los dos ficheros, el var, el cooks y el var. Si hiciésemos un nuevo commit y solo cambiásemos uno de los dos ficheros, el nuevo árbol apuntaría al objeto antiguo y crearía un nuevo objeto blob con el nuevo, con lo cual reutiliza el espacio. El commit. Bueno, pues el commit es un nuevo objeto en el que lo que hace es añadir una etiqueta a ese árbol. Decimos, bueno, pues este árbol va a representar este commit que tiene este mensaje que apunta a este árbol, que el autor es esta persona que ha hecho un commit en un momento del tiempo, que el committer, que es el que ha metido el objeto commit en el repositorio, es esta persona, habitualmente es el mismo. A veces, bueno, pues cuando hacemos un merge, pues el committer es el que hace el merge y el autor, pues el que ha hecho el commit. Y luego, pues también tiene el mensaje del commit. También vemos ahí que pone parent. Lo normal es que todos los commits, menos el primero, tienen un parent o múltiples, y es lo que permite tener una historia en el repositorio. En este caso el primero no tiene. Ups. Vale, bueno, pues el resultado de este git commit es que nos ha creado dos objetos nuevos, nos ha creado un árbol que apunta al blob que teníamos de antes cuando el git add, tenemos un commit que apunta al nuevo árbol que acabamos de crear con el mensaje first commit, y ha creado en este momento la rama master, que hasta este momento no existía. Ha creado la rama master y dice que apunta al commit que acabamos de crear. Bueno, git remote add, este es el más sencillo. ¿Qué hace? Bueno, git remote pues, maneja los remotes que queremos traquear contra nuestro repositorio. Pues básicamente el fichero .config lo que hace es añadir al fichero .config un remote diciendo la URL donde está el repositorio remoto y añade una rama. Dice que la rama master local se equipara a la rama de master que está en el remoto origin. Bueno, vamos a hacer un push. Aquí en el push, aquí ya intervienen muchos más elementos. Me he centrado principalmente en el sistema de transmisión que usa Git para transmitir los objetos. Lo que hace Git push es actualizar el remote con las referencias locales, mandando los objetos necesarios. Esto se hace con Packfile. Packfile es un sistema de archive, un sistema de almacenamiento de objetos de Git que puede almacenar cualquier tipo de objetos que se usa para transmisión en red y también para almacenamiento local. Cuando estamos transmitiendo todos los objetos, cuando hacemos un push, cuando hacemos un pull, siempre se transmiten así. Y cuando está en nuestra carpeta local, como hemos visto en esas traspas, se están almacenando sueltos, pero cuando, por ejemplo, hacemos un git gc o hacemos otro git push, los objetos que están sueltos se comprimen en un packfile y se pueden tener varios packfiles. Un packfile, como he dicho ya, almacena cualquier tipo de objeto de Git. Cada objeto está comprimido individualmente con zlib. Contiene checksums de cada uno de los objetos y del propio packfile, y usa un sistema de compresión de deltas. Es la primera vez es la única vez en la que se habla de deltas en Git. No hay diffs, la información que se almacena es el objeto en sí, no se almacena ningún tipo de diferencia. Esto solo es para ahorrar espacio, pero no se almacenan diferencias. Entonces, un delta, bueno, pues aquí podemos ver que tenemos dos objetos iniciales
Uno que contiene la palabra hello y otro que contiene... Vaya, se ha partido la línea. Que contiene hello world, ¿no? Entonces, en vez de enviar esos dos objetos juntos con contenido repetido, que bien podría ser una revisión de otro, pues primero escribimos la palabra hello y luego añadimos la de world, pero queremos tener los dos objetos pues para las versiones, ¿no? Entonces, cuando se meten en un packfile, lo que se hace es crear un objeto especial que existe que solo existe en el contexto de packfile, que son ref deltas y offset deltas. En este caso que estamos en la imagen, estamos viendo un ref delta, que lo que dice es, tienes que, o sea, yo contengo la información de este objeto y necesito la del puntero, o sea, la referencia del otro objeto para componer me estoy explicando fatal. Yo tengo información parcial y necesito la información de este otro objeto para componer el objeto completo. Siempre las deltas se hacen sobre objetos del mismo tipo, no tengo un objeto blob que usa como base un commit o al revés, pero se usan en cualquier tipo de objeto. Entonces, en este caso, pues separa la palabra hello y la de world y nos crea dos objetos salvando espacio. El resultado del git push, bueno, en el caso de offset de objetos lo he quitado porque no cabría la transparencia y son los mismos que teníamos. Nos ha creado la referencia remota, porque ya ha hecho el push y ya sabe, tiene constancia de que en el remoto hay una rama master y que apunta al objeto que hemos querido apuntar nosotros, que es el commit que hemos creado antes. Y nada más. Y bueno, pues ya está aquí el commit creado, el repositorio creado, y creo que he ido súper rápido. Sí. Así que, bueno, tengo aquí unos cuantos enlaces en los que podemos leer mucho más información sobre lo que hemos hablado. El más interesante es el segundo, que es un blog post sobre una persona que ha creado, o sea, que explica cómo hacer git clone con Haskell, pero está muy bien explicado y muy detallado qué interviene en cada paso, etcétera. Y luego, bueno, pues tenemos el libro de Gitbook, la parte de internals, y en el repositorio de Git hay una carpeta de documentación en la que está explicado al detalle qué es lo que usamos nosotros para implementar GoGit, pues la documentación técnica del repositorio, de Git, perdón. Así que, bueno, ya está. ¿Alguien tiene preguntas? Aquí. Hola, buenas. Muchas gracias. Ha estado interesante. Lo único que si podías incidir un poco más qué pasa cuando hacemos un push. No me ha quedado bastante claro qué tipo de referencias se almacenan para luego poder, o sea, a dónde apuntan los ficheros, digamos, el objeto. ¿Qué objeto? ¿El packfile? O sea, cuando, digamos, primero haces el commit, creas el objeto, y luego al hacer el push lo que estás haciendo es subir ese objeto, ¿no? Decirle que tiene una relación con las otras ramas, ¿no? O sea, lo que hace el git push es toda la historia que tiene desde el commit que estamos aplicando, o sea, el que estamos mandando al servidor remoto, toda la historia, lo que hace es determinar qué objetos intervienen en la historia, qué commits anteriores, qué trees, qué blobs, todo eso lo empaqueta en el packfile. Hay un proceso de negociación con el servidor que negocia una cosa que se llaman capabilities para ver si puede usar un tipo de packfile u otro, hay determinadas cosas que se pueden negociar y lo que hace el servidor básicamente es recibir ese packfile y mergearlo con el suyo local. No es tampoco mucho más elaborado. Muchas gracias. Buenas.
Tengo un par de preguntitas. La primera sería el tema de cuando uno hace una colisión, cuando está haciendo varias personas están trabajando en un mismo documento, que a veces hay muchos merge, y hay muchos merging file y merging branch. Y sé que hay un tal git rebase, y no sé cuándo usarlo y cuándo no. Bueno, es un poco diferente. O sea, al final lo que trato en la charla es Plumbing, eso es Porcelain, no lo he explicado en la charla, pero creo que es bastante conocido en Git. Hay comandos de Porcelain y comandos de Plumbing, que son los que se usan para hacer todas estas acciones. El caso de Git Rebase no lo conozco en detalle, pero lo que imagino que hace es pues, lo que cambia objetos, cambiando los punteros, etc. No te puedo contar muy detalle porque es muy grande Git, hace muchas cosas y lo que tenemos implementado nosotros es básicamente servidor, cliente y lectura. Y la otra pregunta sería, ¿cómo maneja Git archivos muy grandes que no se pueden hacer con diferencias? Tipo una imagen, un vídeo, un PDF. No guarda diferencias, él guarda el objeto entero. O sea, el blob contiene la imagen entera y si tú cambias un solo bit de esa imagen, va a tener otro blob con el mismo contenido. Lo que hay es una solución que creó Git hace un par de años que se llama Git LFS, que básicamente lo que hace es almacenar ese objeto muy grande en un sistema de archivos S3, por ejemplo, y guarda un puntero y la herramienta lo que hace es resolverte esas diferencias. Pero en Git no vale para guardar ficheros binarios precisamente por este tipo de problemas. Vamos, porque no está concebido para ello. Hola, buenas. Yo quería hacerte un par de preguntas. En primer lugar, no sé si me la puedes responder, es ¿de dónde surge la necesidad de implementar GoGit cuando ya tenemos Git? Bueno, lo hacemos programáticamente. Usar Git directamente, en el caso de cgit, que es como se llama, el nombre interno, requiere llamar a comandos. Llamando a comandos, escribir a través del stdin, recibir stout. Eso por tema de performance para nosotros no lo podemos permitir. ¿Por qué no usamos libgit 2, que es una implementación que está en C, para casi todo, o sea, y hay bindings para la mayoría de los lenguajes conocidos? El motivo es porque con C, con Go no es especialmente bueno. El comunicarte con una librería de C desde Go tiene unos problemas de performance a unos niveles bastante altos. Y luego además porque dado que trabajamos con Git mucho, eso nos ha permitido tener un conocimiento muy extenso de cómo funciona internamente. Por ejemplo, gracias a eso tenemos un sistema de backup, o sea, nuestro sistema de réplica, porque al final lo que nosotros guardamos es un mirror de todos los repositorios, evita tener ningún tipo de objeto duplicado, aunque esté en cualquier otro repositorio de Git, etc. Ok. Y la segunda pregunta es, cuando tú haces un Git cherry pick, ¿no? Te traes un commit de una rama, por ejemplo, a master, ¿sabes si ese commit mantiene la referencia al padre o esa referencia cambia? Un commit, si tiene el mismo hash, es inmutable. O sea, el hash que se crea de un commit contiene el padre, contiene el mensaje, los autores, las fechas, con lo cual no se puede cambiar. Si tiene el mismo hash, mantiene la historia, porque no se puede cambiar. Es un poco como, bueno, aplicado, como funciona, por ejemplo, el blockchain de Bitcoins, pues es igual. Tú no puedes cambiar un objeto cualquiera sin reescribir la historia siguiente, porque al cambiar ese commit, cambia los siguientes. Entonces, lo que haces es copiar el objeto. Lo que creas un commit nuevo, pues igual como el que hace el merge, que crea un commit que vincula a los dos para crear una historia alternativa. Entonces, te lo he explicado más o menos. Pero, como decía antes, Cherry Pick es de Porcelain y no, o sea, yo lo he usado como cualquiera, pero no lo hemos tocado internamente. Pero con el concepto de commit no se puede cambiar. Ok, gracias. Y bueno, quizás una tercera pregunta que iba muy relacionada es si tú has hecho un cherry pick y el commit original está en una rama sobre la que has hecho un rebase, con lo cual ese HA1 ha cambiado, me imagino que ahí sería la parda o... Se crea otro. O sea, si se hace, por ejemplo, un filter branch, que en un filter branch reescribe los objetos, se crea otra historia alternativa. Los blobs son los mismos, los trees son los mismos, pero los commits cambian. Los hash cambian porque la historia se ha escrito de otra manera, porque apunta a otro sitio, etc. Entonces,
El almacenamiento de Git tiene los dos objetos y siempre y cuando guardes una referencia con ese objeto, se mantendrá. Si no, si haces un Git GC, se pierden los objetos porque no están vinculados por nada. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Parece que no hay ninguna pregunta más. Así que, pues hasta aquí la charla y muchísimas gracias por venir y darla. Muchas gracias. Nosotros también por venir.